La primera intervención va a ser de David Flores. David Flores es abogado de esta facultad, de esta universidad, y actualmente es vocero nacional del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Empezar por decir que para mí es una gran alegría volver a mi facultad, volver a, por supuesto, la Universidad Nacional de Colombia, ver a profes como la profesora Catalina Toro, como Daniel Libreros, que siempre han dado o han intentado configurar esa idea del intelectual orgánico y de permitir que la universidad, y especialmente una universidad pública como la Nacional, pues esté abierta a este tipo de espacios, a este tipo de debates. Felicitar, darle la bienvenida en general a la Fundación Rosa Luxemburg. Hemos conocido su trabajo en distintas partes del mundo. Nosotros estamos hoy particularmente atravesados por dos coyunturas muy importantes. La primera de ellas es pues todas las acciones de la Cumbre Agraria. Nosotros somos una de las organizaciones que hace parte de esta cumbre, que tiene 5.000 personas hoy aquí discutiendo, compartiendo en las distintas universidades indígenas, campesinos y afrocolombianos están discutiendo en la Universidad Pedagógica Nacional, en la Javeriana, en el Externado, en la ESAP. Ayer se hizo aquí en esta universidad y estamos, digamos, también con muchísimo trabajo allí. Hechos, digamos, ya esos antecedentes, un poco se nos ha invitado a hablar especialmente sobre la Asamblea Nacional Constituyente y el proceso de paz. Esto, por supuesto, en el marco del concepto general de este encuentro. Y yo quisiera, digamos, aprovechar estos 20 minutos para plantear fundamentalmente 5 ideas muy generales, las que por supuesto pues tendremos la oportunidad de compartir y discutir a fondo seguramente en las preguntas o en otros escenarios. Bien, lo primero, digamos, habría un punto cero para nosotros, y es que para nosotros, si bien es importante, hay una relación innegable, indudable entre el proceso de paz que se está adelantando en este momento entre las FARC y el gobierno nacional en La Habana, y el que esperamos se abra pronto entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno nacional. Digamos, si bien hay una relación innegable entre esos procesos de paz, o más bien entre esas dos mesas y un solo proceso de paz y la Asamblea Nacional Constituyente, para nosotros la Asamblea Nacional Constituyente no está únicamente ligada al proceso de paz, ¿cierto? Y hay un punto cero. ¿Y cuál es ese punto cero? Para nosotros en Colombia, y cuando hablo de nosotros hablo de la Marcha Patriótica, para nosotros, digamos que en este momento en Colombia estamos asistiendo a la gestación y al desarrollo de un proceso constituyente, ¿cierto? Entendiendo proceso constituyente no necesariamente como aquella institución legal que termina, digamos, configurándose en una Asamblea Nacional Constituyente, sino como en un proceso de ejercicio real de poder, en el que buena parte de la población, en el que buena parte de las comunidades pues han decidido también destituir buena parte de la institucionalidad, desconocer buena parte de la institucionalidad vigente y construir marcos de referencia, construir también decisiones de poder, construir también y desarrollar ejercicios, diríamos, de política de poder popular, ¿sí? Y esto, digamos, lo consideramos y creemos que va muy de la mano con un auge muy importante y un crecimiento muy importante en los últimos años del movimiento social colombiano. Digamos, para ustedes que están dedicados fundamentalmente al ejercicio de la investigación social, yo les recomiendo una base de datos de un centro de investigación colombiano que se llama el CINEP, ¿sí? Que durante muchísimos años pues ha hecho la labor de construir una base de datos sobre la movilización social en Colombia. Si nos acercamos a esa base de datos vamos a encontrar que particularmente desde el año 98 vamos a encontrar un flujo muy fuerte de la movilización social en Colombia. Y esa es una movilización social en aumento que a nuestro juicio ha estado ligada fundamentalmente a los siguientes fenómenos. El primer fenómeno es la reconstrucción de los referentes organizativos nacionales del movimiento indígena,
Indudablemente hoy el movimiento indígena es uno de los protagonistas centrales del movimiento social colombiano, es uno de los, diríamos, en el campo de lo agrario, en el mundo rural, el peso de lo indígena, la capacidad de organización, de movilización, pero también en el desarrollo de ejercicios de gobierno propio en sus territorios, como aquí ya se mencionó, bajo, incluso, podríamos decir, esto puede sonar un poco heterodoxo, pero diríamos que bajo el paradigma de la omnijetividad, en términos epistemológicos, diríamos la construcción de política pública donde el paradigma no es el desarrollo, sino que el paradigma es precisamente el buen vivir, ¿cierto? Y así encontramos en muchas partes del país ejercicios de esta naturaleza, pero quiero, digamos, dar cuenta de que hay un movimiento indígena que ha reconstruido sus capacidades, que ha reconstruido su capacidad organizativa, que ha reconstruido su capacidad de movilización a nivel nacional y que fácilmente pueden decirle hoy al país con 1 o 2 meses de antelación vamos a movilizar 100.000 personas, 150.000 personas y es en gran medida lo que estamos viendo hoy en la Cumbre Agraria. 2, también a pesar de la represión, a pesar de los fenómenos de un régimen político claramente antidemocrático como el que existe en Colombia, hemos logrado y hemos asistido también a la reconstrucción de los referentes organizativos nacionales del movimiento agrario, ¿cierto? Colombia, digamos, ha vivido en un flujo y reflujo permanente de su movimiento social, muy ligado a distintos fenómenos, especialmente la represión, pero diríamos que especialmente a finales del 98 en adelante hemos venido en un proceso paulatino, lento pero importante, digamos, y ascendente, de reconstrucción de estos referentes de movilización a nivel nacional. Tanto así que pudimos llegar a algo que no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de conocer, una de las movilizaciones más grandes que ha vivido este país, diría yo, fácilmente comparable con el paro cívico del 77, que fue la movilización agraria del año 2013, conocida en Colombia como el paro agrario. Digamos que volcó a buena parte del país a volver los ojos al campo, a mirar una realidad rural que ha pretendido ser desconocida no solamente por los gobiernos, sino por los medios de comunicación y diríamos también lastimosamente que buena parte de la academia construyó un discurso en el que se desconoce el mundo rural en Colombia. Un mundo rural que no es bastante grande, diríamos que se acerca claramente al 25%. Según el Banco Mundial, la población rural en Colombia está por encima de los 11 millones de habitantes. Y bueno, ahí podríamos citar diferentes estudios con diversos resultados, pero que en general la mayoría van a reconocer que el mundo rural en Colombia va a estar por cerca de al 25% de la población de nuestro país. Digamos, un referente muy importante de movilización, encontrado también en el mundo de lo campesino, también la reconstrucción de referentes organizativos muy significativos e importantes del mundo afrocolombiano. Allí vamos a encontrar expresiones como el PSN, el proceso de comunidades negras, vamos a encontrar también allí procesos bastante significativos como CONAFRO, bueno, digamos ya que estaría entrando como elementos muy particulares del movimiento social. Y un movimiento social que todavía no tiene, digamos, un movimiento estudiantil que todavía no tiene su permanencia en el tiempo, que no tiene una estructura organizativa que le permita, digamos, reproducir sus métodos de acción, que le permita mantenerse en el tiempo, pero que podríamos decir también que en los últimos años y que tuvo su punto máximo en las movilizaciones de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil en el año 2012. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque vamos a encontrar, y nosotros partimos de este elemento, pero podríamos encontrar muchos otros fenómenos en la sociedad colombiana en los que no me voy a detener por efectos del tiempo, de que hay un punto común en el ascenso y en el crecimiento y el fortalecimiento de estas expresiones organizativas a nivel nacional del movimiento social. Y es que vamos a encontrar en ellas que no son fenómenos meramente reactivos, ¿cierto? No son fenómenos meramente que se han contentado con establecer diagnósticos sobre las problemáticas que existen en diferentes ámbitos, sino que todos y cada uno de ellos ha hecho ejercicios a través de diferentes metodologías, a través de diferentes desarrollos, ejercicios reales de poder, pero ejercicios también de construcción de propuestas de
podríamos decirlo así, de política pública o propuestas de legislación alternativa o propuestas de… ¿sí? Hoy nos encontramos con un movimiento campesino que tiene una propuesta de país y que fácilmente le puede decir, no solamente estoy en contra de la concentración de la tierra, no solamente estoy en contra del modelo extractivista, no solamente estoy en contra de las dinámicas de ligar la tierra al circuito financiero internacional, sino una propuesta integral del campo, del territorio, ¿sí? Y por supuesto de cómo se relacionarían estos fenómenos con el mundo urbano también, ¿cierto? O sea, es una propuesta que viene desde el campo, pero que no es una propuesta que le habla solamente al mundo rural, sino que establece un diálogo con el mundo urbano. Esto mismo lo vamos a encontrar en el movimiento indígena, lo mismo vamos a encontrar en el movimiento afrocolombiano y diríamos que también en una menor medida en la propuesta que el movimiento estudiantil colombiano a través de la MANE le intentó presentar al país de una propuesta de educación alternativa. Diríamos que este poder constituyente pues se enfrenta claramente con una constitución de 1991 que a diferencia de la constitución boliviana, de la constitución venezolana y de la constitución ecuatoriana actual, es una constitución que si bien emerge en un proceso de paz también en el 91, especialmente con la guerrilla del M-19, es una constitución, como ustedes bien saben, producto de todas estas constituciones de los 90, en la que el constitucionalismo neoliberal y diríamos los derechos del capital primaron, ¿cierto? Si bien hay unas ganancias en términos del reconocimiento formal de derechos sociales, especialmente, bueno, y reconocimiento de derechos especialmente de las comunidades indígenas y afrocolombianas, realmente es que el bloque económico de la Constitución pues ha primado, ¿cierto? El bloque del establecimiento de la autonomía del Banco de la República, el bloque de, que esto ya es una reforma posterior, de la regla fiscal, bueno, en general, digamos, las políticas macroeconómicas neoclásicas que todos conocemos en general y que hoy nos presentan una realidad, y es que tenemos un movimiento social fuerte en ascenso, con una propuesta muy clara, pero que choca directamente con una constitución del 91 que es absolutamente arcaica, diríamoslo así, que es claramente neoliberal y que no permite la materialización, digamos, de estos derechos. ¿A qué conclusión quiero llegar? Y es que para buena parte del movimiento social, y aquí hablo desde Marcha Patriótica, las principales reivindicaciones y las principales demandas que tiene el movimiento social no son posibles con la Constitución del 91, ¿cierto? Entonces, aquí hay, digamos, un punto cero que quería plantear. Entonces, por supuesto que esto se liga con el proceso de paz, y para seguir con el mismo hilo discursivo vendría la primera idea ligada al proceso de paz. Y diríamos que, lo voy a explicar así en términos muy generales, las transformaciones que deben derivarse, por lo menos, de los acuerdos parciales ya alcanzados en La Habana, son absolutamente contradictorios con la Constitución del 91, ¿cierto? Ahora, nosotros creemos que hay que llegar a más acuerdos, ¿cierto? Pero si hablamos solamente de los ya alcanzados y por efectos de que, digamos, sé que pues ustedes están en sus países y no sé en qué nivel de detalle conocen el proceso de paz colombiano, digamos que el proceso de paz en Colombia, o el que está en desarrollo con las FARC, tiene un punto que es el punto de desarrollo rural con enfoque territorial, ¿cierto? Tiene un segundo punto que es el tema de participación política, tiene un tercer punto que es el problema del, diríamos, el problema del narcotráfico, pero para nosotros, digamos, esa denominación no es quizás la más acertada. Tiene un punto que tiene que ver con la refrendación e implementación de los acuerdos y un punto sobre víctimas, ¿cierto? Un punto así muy rápidamente. Hay ya acuerdos parciales en el tema de tierras, hay acuerdos parciales en el tema de participación política, hay acuerdos parciales en el tema de cultivos o mal llamados cultivos de uso ilícito, y hay acuerdos parciales, algunos, no todos todavía, en relación al tema de víctimas. Para, digamos, traerlo así a colación, para que ustedes vean un poco de lo que estamos hablando, yo no comparto
bueno, aquí en Colombia el año pasado se hizo un censo nacional agropecuario, ¿cierto? Llevaba 35 años sin hacerse un censo nacional agropecuario, y que nos arroja muy rápidamente ese censo nacional agropecuario, muy rápidamente, para que ustedes tengan idea de lo que estamos hablando en el país. Decir además que este fue un censo fundamentalmente declarativo, es decir, la gente decía lo que quería digamos, lo que quería decir, pongámoslo en esos términos muy coloquiales. ¿Y por qué digo esto? Porque habrán otros estudios que dirán que el latifundio en Colombia es mucho mayor, pero ¿qué nos demuestra este censo nacional agropecuario? Solo el 2,8% de las unidades productivas agropecuarias de las UPAs, que llama el Censo Nacional Agropecuario, ocupan el 64% del área censada. ¿Sí? O sea, solo el 2,8% de las unidades productivas agropecuarias, que no diríamos que son realmente las fincas o los predios, porque realmente la definición técnica va más allá, pero por efectos meramente pedagógicos digamos que las fincas o los predios productivos, ¿sí?, solamente el 2,8% de esos predios ocupan el 64% del área censada, ¿cierto? Eso significa básicamente, y una de las conclusiones ya parciales del Censo Nacional Agropecuario, es que el latifundio en Colombia, por el contrario, en vez de crecer, en vez de acortarse, en vez de disminuirse, va creciendo, ¿cierto? Va creciendo. Podría decirles muchas otras cifras más sobre el tema de la concentración de la tierra en Colombia y demás, pero lo que quiero decir con esto es que, sin lugar a dudas, uno de los problemas centrales que ha originado el conflicto armado en Colombia es, y no solamente diríamos esta fase actual de violencia, podríamos decir con un grado fuerte de certeza, que desde finales del siglo XIX, todo lo transcurrido del siglo XX y lo que va transcurrido del siglo XXI, gran parte del conflicto armado colombiano y gran parte de la delimitación y la construcción del régimen político de nuestro país va a estar en el conflicto por la tierra, ¿cierto? En el conflicto por la democratización del acceso a la tenencia de la tierra, en el conflicto también por la construcción de nuevas territorialidades, y aquí hemos vivido fundamentalmente en un ciclo que es el siguiente, y es intentos de democratizar el acceso a la tenencia de la tierra muy leves, muy latentes, y una feroz respuesta del latifundio, ¿cierto? Fue lo que vivimos con la ley de López Pumarejo, pero después toda la contrarreforma armada que se dio en la época de la violencia. Esta ley, creo que es la ley 60 la ley 154 del 61, ¿sí?, a la que después responde el Pacto de Chicoral, que es la respuesta del latifundio, y así, digamos, básicamente. El proceso de La Habana, en el punto de tierras, ha llegado a 3 acuerdos parciales. Uno, la legalización de los predios, la legalización de la propiedad de muchos campesinos colonos que hoy viven en los baldíos del Estado, pero que las tierras no les pertenecen, digamos, en términos legales. 2, ha llegado a un acuerdo parcial de la construcción de un banco de tierras, y ha llegado a un tercer acuerdo, que es la generación de una institucionalidad rural que ponga en el centro el reconocimiento del movimiento campesino. Para nosotros, digamos, es claro que por lo menos estos 3 acuerdos parciales que tienen que ver con generar un banco de tierras, y sobre todo el punto que tiene que ver con la generación de una institucionalidad que reconozca la territorialidad campesina y la existencia del campesino, no son congruentes y no son coherentes con los actuales postulados constitucionales, ¿cierto? Solo para que ustedes se hagan una referencia a la Constitución del 91, de la Constitución de nuestro país, la Constitución del 91 reconoce solo la existencia de indígenas y afrocolombianos, no habla de campesinos, ¿sí? Es más, el censo agrario no incluía la categoría campesino, ¿sí? Solo para que ustedes se hagan una idea. La Constitución del 91 en materia agraria, salvo el tema del interés colectivo de la propiedad, realmente tiene, diríamos, establecidas instituciones casi que coloniales, ¿sí?, casi que coloniales en materia rural.
Lo mismo podríamos decir en materia de los acuerdos parciales en torno al tema de participación política. ¿Qué se ha establecido allí? Uno, la necesidad de generar unas circunscripciones especiales de paz, ¿cierto? Aquellas zonas donde la guerra se ha vivido con especial ahínco, con especial fuerza, tener unas circunscripciones electorales propias donde esas comunidades tengan representación en el poder institucional, bien sea en la Cámara o en el Senado, donde esas comunidades puedan participar. Se ha planteado también, es un acuerdo parcial, la modificación del sistema electoral colombiano, ¿sí? Y se ha planteado también la creación de un estatuto de la oposición. Para nosotros, esos tres acuerdos parciales que van en la vía de democratizar el régimen político colombiano, de ampliar realmente la participación, de incorporar sectores que históricamente han estado excluidos de la toma de decisiones y de la participación del poder político real, van en absoluta contravía de las instituciones vigentes en la Constitución del 91. No es posible decir que se va a crear, por ejemplo, o que se va a transformar el Sistema Nacional Electoral, incluyendo circunscripciones especiales de paz, con un régimen político y especialmente con unas reglas electorales y especialmente con una reforma que aquí en Colombia se denominó equilibrio de poderes, que es absolutamente restrictiva, ¿cierto? Que es absolutamente restrictiva y que es absolutamente antidemocrática. Aquí hay que decir también que la discusión por la regla electoral también siempre ha sido uno de los elementos a veces más expreso y a veces latente en la guerra en Colombia, particularmente en la guerra de los 1000 días y demás, es todo el voto incompleto, el voto porcentual, y bueno, esto ya es como mucho más en detalle pues de la historia de nuestro país, de la historia colombiana. Para nosotros evidentemente, digamos, ahí es imposible poner en diálogo instituciones, propuestas, acuerdos que van en vías de democratizar el régimen político con reformas, con decisiones, con legislaciones que van en la vía de estrechar al máximo el régimen político. Y para concluir, porque se me acabó el tiempo, pero quería ampliarme un poco más en estas dos, no lo voy a poder hacer, queremos decir también que ligamos el proceso de paz a la constituyente por dos elementos adicionales. El primero de ellos por la legitimidad que tienen que tener los acuerdos para la implementación, ¿cierto? Para nosotros, si bien es una etapa difícil, si bien ha sido muy difícil avanzar en la construcción de estos acuerdos parciales, creemos que en caso pues de que se llegue a un acuerdo, tanto las FARC con el ELN, va a venir una etapa aún más difícil, que va a ser precisamente la implementación de los acuerdos, ¿cierto? Y esa implementación de los acuerdos pues se va a ver abocada y se va a ver compelida, si se me permite la expresión, a poderes reales en Colombia que han sido muy fuertes, el poder del latifundio, el poder del paramilitarismo, ¿cierto? Solo por mencionar algunos. Y la posibilidad real de que esos acuerdos parciales en materia de tierras, de participación política, de los mal llamados cultivos de uso ilícito y los temas de víctimas y demás, que van a enfrentarse a poderes, a factores reales de poder de la sociedad colombiana, van a requerir sin lugar a dudas el acompañamiento masivo de la sociedad colombiana, ¿cierto? Y para nosotros, y lo podemos decir de forma muy coloquial, la gente no defiende lo que no siente propio, lo que no siente suyo, ¿sí? Y reconocemos las limitaciones de participación de la sociedad que ha existido en el proceso de La Habana, y aquí hay que decirlo con toda justeza, especialmente por el gobierno de Juan Manuel Santos. Las FARC ha planteado todo el tiempo la necesidad de que la gente pueda participar directamente en la construcción de los acuerdos. Entonces creemos que el mecanismo de la Asamblea Nacional Constituyente es un mecanismo que permite realmente, claro, ejercicios limitados de democracia, ejercicios todavía si se quiere muy formales, muy de democracia liberal representativa, pero sí permite por lo menos incluir a buena parte de los sectores de la sociedad en la refrendación y la implementación de los acuerdos. Aquí hay que decir que nosotros particularmente no estamos hablando
de la Asamblea Nacional Constituyente que está establecida en la Constitución del 91, ni bajo las reglas electorales actuales, sino, digamos, con unos acuerdos también derivados de La Habana que le permitan a estos sectores que ya planteé de un proceso constituyente que va en curso, participar también en la construcción y en la refrendación de estos acuerdos. Y por último diríamos que también en el marco de un conflicto armado tan prolongado, de la existencia de una élite política nacional caracterizada por múltiples elementos, pero también por incumplir constantemente, creemos que el proceso de paz debe ser ante todo un proceso de democratización de la sociedad que culmine con, diríamoslo, un gran acuerdo político nacional expresado en un nuevo pacto constituyente que establezca por lo menos unas reglas mínimas, si se quiere, unos consensos mínimos como sociedad que puedan prolongarse en el tiempo. Es decir, debe buscarse una forma política, pero también institucional, que le permitan a los acuerdos permanecer en el tiempo y que no puedan ser modificados tan fácilmente. Y diríamos que va una noción, diríamos, y lo reconocemos también, muy clásica del constitucionalismo. En teoría, pues los pactos constituyentes, los pactos constitucionales tienen como funciones pues establecer reglas de mayorías muy cualificadas para establecer su modificación. O sea, ¿qué es a lo que voy? Y es que aquí no podemos decir como, bueno, aquí se hizo la paz con Juan Manuel Santos y en 4 años viene Vargas Lleras, ¿sí? O en otros 4 años viene quien venga y cambia totalmente los acuerdos a los que se han llegado. Entonces eso debe, insisto, requerir una dosis muy grande, por supuesto, de acuerdo político de la sociedad, y por eso el tema procedimental de incluir a la mayoría de la sociedad en su refrendación, pero también debe tener un ropaje institucional que le permita esa perdurabilidad en el tiempo. Tendría muchas más cosas para decir, pero ya me excedí en el tiempo y por respeto a ustedes y por respeto a mi compañero de panel, pues dejaría por allí. Muchísimas gracias. Le voy a dar la palabra a Luis Tapia. Él es un politólogo y filósofo boliviano, docente e investigador de la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia, autor de varias publicaciones, entre ellas las más recientes: La invención del núcleo común, La igualdad es cogobierno, El Estado de Derecho como tiranía y El Leviatán Croyo. Muchísimas gracias a todo el equipo de Rosa Luxemburgo por esta oportunidad de participar aquí. Y antes de empezar, también quisiera expresar un abrazo solidario a Miguel Ángel Beltrán y a todas las fuerzas que están desplegando autonomía política en sus luchas por una reconstrucción democrática de Colombia. Me voy a centrar en el tema de la radicalización de la democracia y me voy a tomar unos minutos para presentar una estructura de argumentación en torno a la cual luego quisiera presentar también de manera selectiva algunas ideas que en parte son aprendizaje de historias de lucha política en el continente y algo de proyección, aprendiendo tanto de la potencialidad como de los límites de cada una de estas. La democracia es una forma de gobierno, en ese sentido es un tipo de régimen político, un conjunto de instituciones, pero a la vez también la democracia es un conjunto de acciones, de formas de hacer política, de intersubjetividad, en ese sentido una cultura política. Y esto implica que al pensar democracia hay que tomar en cuenta el nivel del Estado o de la forma de gobierno, como también la diversidad de formas de hacer política que desplegamos en el ámbito de la sociedad civil
y en países donde hay diversidad cultural, también en otros espacios donde otras culturas han organizado desde hace muchísimo tiempo sus formas de dirección colectiva. El Estado, como forma moderna de organización del monopolio de los procesos de gobierno, de legislación, antecede a la democracia en condiciones modernas, ya que la democracia obviamente es mucho más antigua en términos de su primera aparición histórica. Digo esto porque todo lo que voy a decir está en la siguiente clave. Cabe pensar, a mi parecer, la democracia más bien como un conjunto de prácticas políticas que han producido reformas en el seno del Estado moderno que implican reducir el grado de concentración del poder político, el grado de monopolio, y han abierto algunas áreas de igualdad, para usar un término de Alessandro Pisorno, en el seno de los espacios estatales y de la vida política de los países, que implica incluir participación de ciudadanos en varios niveles, en particular en deliberación. En ese sentido, voy a utilizar una otra idea para sintetizar algunos procesos recientes en el continente, y es la noción de composición política de la sociedad, que a mi parecer serviría para comprender o describir y analizar lo siguiente, es decir, la relación entre el conjunto de prácticas, de experiencia, de ideas, de proyectos y formas de hacer política que tienen un contenido que se reivindica democrático en el seno de la sociedad civil y otros territorios comunitarios no estatales, y la relación de todo eso con el tipo de instituciones que contiene el Estado, en términos de espacios para la participación política, reconocimiento de derechos y sobre todo toma de decisiones. En ese sentido, una hipótesis global pero no absoluta implica pensar que un proceso de democratización en términos de profundización y de radicalización consistiría en reformas que se dan al nivel del Estado, que son producto del desarrollo de una complejidad en la sociedad civil y en territorios comunitarios, que han activado espacios públicos políticos para ampliar la participación política de la gente en deliberación, también en representación, en procesos de negociación y toma de decisiones y sobre la discusión del destino de un país. En ese sentido, casi todo proceso de reforma estatal que ha implicado algún grado de democratización ha estado precedido de un proceso de cambio en la composición política de la sociedad civil y el desarrollo de nuevas o la reactivación de capacidades de organización, de acción política, pero no solo de acción política, porque se puede hacer política para reforzar los monopolios existentes, sino de apertura de espacios públicos que permiten discutir el destino colectivo y también la gestión de los bienes comunes. La democracia tiene como uno de sus rasgos la pluralidad, y en ese sentido no solo hay una concepción de democracia, como ya lo han mencionado, sino que hay varias concepciones de democracia. Lo que voy a decir adelante está hecho desde una manera de concebir democracia que no pretende justamente excluir a las demás. Y brevemente les comento el núcleo de esta concepción, en torno a lo cual quiero evaluar algunos procesos políticos contemporáneos y ver algunas proyecciones. Yo concibo que la democracia es algo que se articula en torno a un núcleo que estaría dado por el principio de la igualdad, y la igualdad en tres niveles: igualdad como principio organizativo de las instituciones y del espacio político,
la igualdad como finalidad, es decir, como algo hacia lo que se hace política y se quiere ir, ya que por lo general la democracia es algo que se introduce para atacar las formas de desigualdad históricamente ya existentes y no para describir una condición que efectivamente no existe en términos de igualdad. Y también implica una forma de hacer política que articula estas dos dimensiones. Pero en torno al núcleo de igualdad creo que la democracia es algo que también se define por el pluralismo y el autogobierno, porque pueden existir cada una de estas dimensiones por su lado y no ser democráticas. Han habido históricamente gobiernos con un alto grado de autogobierno, pero a la vez también altamente autoritarios. En este sentido, la clave es la articulación. Y a la vez también quisiera usar la noción de anillos de profundidad en la democracia para poder hablar de radicalización, que implica ver en qué medida o no se amplía lo democrático en el conjunto de la vida social y política. Y por cuestiones de tiempo solo voy a diferenciar tres. Un primer anillo que yo llamaría periférico, que tiene que ver con los procesos de selección de gobernantes, es decir, elecciones, lo que llamamos hoy, y básicamente el derecho al sufragio y a ser elegido. Luego un segundo anillo intermedio, que básicamente creo estaría compuesto por los derechos de diverso tipo, pero en particular los derechos políticos a la organización, la libre expresión, y también a participar en los procesos de gobierno, ya no solo en elecciones. Y el núcleo duro, a mi parecer, es decir, el más profundo de la democracia, tiene que ver con participación en deliberación, es decir, en gobernar junto a otros, es decir, hacer leyes junto a otros, decidir la forma política y decidir hacia dónde nos dirigimos colectivamente. En este sentido, comento muy brevemente, hemos vivido un largo ciclo en los estados modernos de democratización en torno al sufragio, es decir, a la conquista del derecho a elegir gobernantes y a ser candidato, representante. Esto ha marcado una buena parte del siglo XIX y una buena parte del siglo XX en América Latina. Entre el 42 y el 60 se ha reconocido sufragio universal en gran parte de América Latina, incluso antes que en Suiza y Estados Unidos, que lo hacen en los 70 y sin embargo aparecen como modelos democráticos. Y yo creo que hay un largo periodo de democratización en el seno del esquema del sistema representativo, que no deja de ser democratización, pero no llega al núcleo duro, y es por eso que pueden existir regímenes plebiscitarios de selección de gobernantes, incluso en el mejor de los casos con cortes más imparciales, que no es la mayoría, pero a la vez coexistir eso con formas de desigualdad socioeconómica, incluso de acrecentamiento de la desigualdad. En particular, yo me quisiera referir a algunos momentos de democratización por cuestiones de tiempo. Y para esto quisiera introducir otros dos ejes donde me voy a centrar. Uno de ellos sería la dimensión instituyente de la vida y la acción política, y también de la democracia, que tiene que ver con la capacidad humana de interacción colectiva, donde lo que se hace es darle forma a la sociedad, es decir, definir bajo qué tipo de estructuras vamos a producir, relacionarlos con la naturaleza y sobre todo bajo qué formas se va a establecer el gobierno de la sociedad. Esto es algo que en ciertos momentos se despliega y en otros momentos más bien se congela, y por lo general el Estado trata de que no se active esta dimensión constituyente, es decir, de participación ampliada de los ciudadanos en la discusión del destino colectivo.
Y hay una otra dimensión de la vida política que ya tiene que ver con la dinámica cotidiana de los espacios políticos organizados, aunque en la medida en que haya sujetos que ejerzan autonomía, pueden otra vez, por así decir, instaurar momentos de mayor fluidez o de reforma en el seno de las instituciones políticas. Y por último, en términos de esquema analítico, yo distinguiría algunos momentos de tipos de democratización que se han vivido. Uno de ellos son las revoluciones. No todas las revoluciones son democráticas y algunas tienen solo algunos momentos democráticos y otros no. Los procesos de reforma, es decir, de ampliación de la participación política y de áreas de igualdad a través de la actividad cotidiana legislativa y de la vida política en cada país. El otro serían las asambleas constituyentes. Un otro momento es lo que yo voy a llamar desarrollo de autonomías aestatales y los ciclos de rebelión. Y básicamente me voy a centrar en comentar los últimos tres en torno a algunas experiencias de América Latina para luego proyectar algunas ideas a partir de algunas historias. Y para esto diría lo siguiente. La radicalización de la democracia es algo que uno puede pensar y luego, digamos, experimentar y evaluar en relación por lo menos a dos cosas. Uno, concepciones de democracia. Uno puede decir que algo es más radical que otro en relación a un concepto o idea de democracia, y hay una diversidad de formas de pensar democracia. Y el otro referente es la historia. Es decir, en referencia a experiencias vividas en algún momento que además han ido ampliando la misma noción de democracia que pudo haber inspirado las experiencias. Es decir, hay experiencias históricas que van más allá de lo que los conceptos habían previsto. Y en este sentido me quiero referir básicamente a dos tipos de experiencia en América Latina para luego tratar de hacer una articulación más sintética. Una de ellas tiene que ver con lo que tal vez sea la novedad política en la región y en la época, que es plantearse la igualdad ya no solo entre ciudadanos en el seno de las condiciones de un Estado moderno y de individualización, sino la igualdad entre diferentes culturas, es decir, llevar la democracia al plan del cuestionamiento del colonialismo, de la desigualdad entre sociedades. Y este es un cuestionamiento que en América Latina se ha hecho a partir de sendos procesos de unificación de pueblos indígenas en varios países, con mayor proyección en términos de reforma estatal en Ecuador y Bolivia, pero es algo que también se ha desplegado aquí en Colombia y en otros países de la región. ¿Esto qué implica? Que ha habido un proceso de cambio en la composición política de la sociedad civil y de los países, en que han emergido sociedades civiles más multiculturales, en las que tiene más peso las formas de unificación indígena, y estas han producido la crisis del neoliberalismo. Estoy simplificando, no han sido las únicas fuerzas, y han creado coyunturas de asamblea constituyente. Y eso ha instaurado el horizonte plurinacional en algunos de nuestros países. Y este probablemente sea uno de los ejes más radicales en términos de democratización en esta época, es decir, plantearse cómo avanzar en igualdad entre pueblos y culturas, no solo entre miembros de diferentes culturas, pero bajo al patrón de derechos del Estado moderno, sino igualdad entre las formas de autogobierno de diferentes sociedades que han estado sobrepuestas de manera colonial y neocolonial en cada país. Esto ha llevado a asambleas constituyentes, que son un momento de apertura y potencialmente son un momento democrático, porque podrían contener pluralidad de fuerzas
y que responde al hecho, en el caso por ejemplo de Bolivia, de que ninguna fuerza por sí mismo puede imponer al resto su proyecto de sociedad y por lo tanto necesita discutir con los demás cómo se va a organizar la forma política de gobierno y también reformar las estructuras sociales. Sin embargo, en esto quiero decir brevemente lo siguiente. Lo que puede ocurrir en una asamblea constituyente depende de la acumulación histórica previa. Es decir, qué es lo que se ha preparado previamente para poder darle continuidad. Digo esto porque lamentablemente la experiencia de Ecuador y Bolivia está pasando por un proceso de alienación de las luchas sociales y de reconstitución de las formas de dominación y de reversión de todas las reformas de reconocimiento de igualdad intercultural contra las mismas fuerzas que habrían hecho posible la Asamblea Constituyente. Esto implica pensar en la cuestión que ya se señaló previamente de la continuidad de la actividad política por fuera del Estado, que es lo que podría permitir un proceso de democratización más amplio. Pero antes de añadir otras cosas, quisiera referirme a un otro proceso, a una otra trayectoria, para luego poder sintetizar los núcleos que quiero resaltar. Y esta otra experiencia también viene de un proceso de unificación indígena que fue articulado por los zapatistas en México. Y es un proceso de reconstitución de otro tipo de sociedad en territorios en los que primero se intentó frenar el TLC, producir una reforma del Estado mexicano que sea más inclusiva y reconozca a los pueblos indígenas, y ante la negativa del gobierno de aplicar los acuerdos de San Andrés, pasan a ejercer la autonomía en los municipios rebeldes indígenas, es decir, a ejercer un tipo de democracia paralela al Estado de facto, y que luego de unos años pasa del nivel municipal al nivel que ellos llaman las juntas de buen gobierno, que implica establecer un nivel de gobierno intermedio, regional, donde se toman decisiones colectivas entre representantes de varios municipios. Esta es una experiencia, y esto es lo que quiero resaltar, de construcción política que va de lo local en un nivel ascendente. Ahora están en un nivel intermedio y la perspectiva sería articular luego un nivel mayor. Esto lo quiero comparar ya por cuestiones de tiempo con una otra experiencia boliviana que fue la de la coordinadora del agua en Bolivia, que en el momento en que se logró frenar la transnacionalización del agua, la forma política que adoptó fue la de una asamblea, una gran asamblea de asambleas, es decir, van a la asamblea grande representantes de todos los espacios de deliberación de manera rotativa. Esto es de que la democracia, en términos de radicalización, tiene que ver con diseminación, ampliación de espacios de deliberación, pero no basta la diseminación, sino luego el encuentro para tomar decisiones comunes en escalas mayores. Las experiencias que se han tenido hoy en América Latina, tanto la del zapatismo como en escala menor la de la coordinadora del agua en Bolivia, son escalas intermedias. Sin embargo, a partir de eso, quisiera extraer un conjunto de elementos de estas y otras experiencias en la perspectiva de sintetizar qué implicaría radicalización de la democracia. El primer elemento creo que tiene que ver con lo siguiente. No puede haber profundización o radicalización de la democracia sin algún espacio de democracia directa. Es decir, se puede avanzar mucho en el espacio del sistema representativo, pero mientras eso no esté ligado a espacios de deliberación, ya sea municipal, regional, comunitaria, sindical o de otros tipos de articulación,
se va a estar experimentando los límites del gobierno en el ámbito representativo, que los liberales por mucho tiempo preferían incluso no llamar democrático si no eran críticos de esta idea. El segundo elemento que está en todas estas experiencias es rotación en los cargos de autoridad. Y en varios lugares, tanto los zapatistas como en escala pequeña también en Bolivia y en otros lados, se está experimentando que se puede rotar más allá del nivel local. Es decir, se pueden articular niveles intermedios de toma de decisiones con asunción rotativa de los cargos de autoridad. Quisiera introducir una última idea para completar todo lo anterior sin poder abarcar todo, y que tiene que ver con lo siguiente. Cualquier experiencia o proceso de democratización en el sentido de su profundización históricamente ha tenido que ver, y creo que hacia adelante tendría que ver, con un proceso de ampliación de la idea y el sentimiento de igualdad. Y creo que hoy estamos enfrentando más bien un proceso donde el neoconservadurismo ha tenido éxito en desmontar la idea de igualdad y de introducir en ámbitos no solo urbanos modernos, sino incluso en ámbitos campesinos y en otros sectores populares, la idea de la naturalidad y de la preferibilidad de la estratificación y la desigualdad, ¿no? Es decir, el desmontaje de todo el periodo de democratización que viene desde mitades del siglo XIX hasta los años 70 del siglo XX ha tenido que ver con atacar la idea de igualdad y convencer a la gente que ese no es un principio o el principio más adecuado para organizar la vida colectiva. Y uno de los principales motivos de ese debilitamiento ha tenido que ver con la crisis de las ideologías comunistas, socialistas, o sea, de todas estas formas de ideología igualitaria que han entrado en crisis y en descreimiento. En ese sentido, y con esto acabo, yo creo que cualquier ola nueva y experimentación de procesos de democratización tiene que ver con relanzar la idea de igualdad, y en procesos donde experimentemos concepciones del mundo, esto implica también formas políticas, donde la gente efectivamente se sienta igual que otros, ¿no? Y ese sentimiento de igualdad básicamente tiene que ver, además de la complejidad de varias dimensiones, con el sentimiento de codecidir. Y no codecidir solo las cosas más pequeñas, sino codecidir las cuestiones del país. Y para eso yo creo que la clave es combinar democracia directa con algunos niveles de articulación nacional, es decir, una red de asambleas de democracia directa que esté discutiendo la misma agenda que el Parlamento o la Asamblea Nacional. De tal manera que si la mayoría de las asambleas repartidas en el país no aprueban algo, el Parlamento tampoco podría imponerlo al resto del país. En ese sentido, yo creo que radicalizar la democracia implica diseminar los espacios de deliberación y luego hacer que eso tenga la capacidad de mandato sobre las instancias que temporalmente tendrían la atribución de convertir eso en ley, en gobierno colectivo. También me disculpo por haberme pasado unos minutos y muchas gracias por su atención. Muchas gracias a Luis, muchas gracias a David. Vamos a tener 20 minutos para preguntas y para que puedan los compañeros en la mesa responder. Hay una lectura que el contexto de equilibrio de fuerzas políticas no daría para una constituyente,
Lo digo por el empoderamiento que tiene la derecha hoy en Colombia. Digamos, ese escenario de una constituyente, digamos, ¿qué peligro representa realmente para reconfigurar una apuesta de poder social y de izquierda en Colombia? Mi pregunta va orientada a si pensamos esta profundización o radicalización de la democracia en un escenario de formaciones abigarradas del Estado, ¿qué implicaciones tendría para la conformación de institucionalidades decoloniales o institucionalidades que no sean capturadas en un proceso de expansión de un Estado total? Gracias. ¿Cómo se generaría, digamos, cómo se plantearía, o si realmente habría que recuestionar o cuestionar totalmente esa estructura que hasta ahora no ha funcionado? Digamos, lo hemos visto hasta hace muy poco en casos como el polo democrático, donde realmente la palabra democracia es simplemente una etiqueta ahí que no tiene nada que ver con el comportamiento interno de las organizaciones. Y tal como lo planteaban los zapatistas, creo que es importante no hacer una diferenciación entre los fines y los medios, que sería el cuestionamiento, por ejemplo, para una guerrilla, ¿no? Se estructura como una fuerza militar, pero dice tranquilos que cuando ganemos vamos a ser democráticos. David, ¿qué dirías sobre esa propuesta de los campesinos a partir de la red de páramos y otros amazónicos en los que estuvimos la semana pasada? Ellos están planteando la necesidad de que se les escuche y que ustedes sean los interlocutores y los portavoces de esta forma de pensar que es asambleísta. Y va la pregunta para el compañero. En la capacidad de decisión, el riesgo es que al rotar, ¿cómo hacer para garantizar de que las propuestas sean asertivas y de que las soluciones sean asertivas de la gente que en un momento dado esté dentro de las asambleas con capacidad de decidir? Cómo en esos niveles de base, los niveles intermedios, los niveles más altos, se puede mantener esa dinámica de intervención directa de la gente. Desglosándolo un poquito en relación con la movilización, cómo se cruzan movilización y práctica de democracia. Y le hago la pregunta también a David, porque tenemos una ola de constituyentes regionales, reciente, que están en ese plan de una democracia más directa y de acortar los caminos de la representación. Y nosotros en Red de Paz hemos tenido la experiencia de las constituyentes locales, que son un ejercicio de democracia de base ancha y de ciudadanía activa y de profundización y radicalización de la democracia. Como tenemos tantos problemas sin resolver, por eso les hago la pregunta a ustedes. Gracias. Las feministas desde los 70 en todo el continente hemos puesto en discusión la idea de la igualdad, no solo porque la igualdad formal es una igualdad jurídica, es una igualdad burguesa, sino porque definitivamente no cabíamos ni con nuestras corporalidades, ni queríamos ser iguales, ni queremos ser iguales a los hombres, ni queremos uniformarnos con un sujeto ideal, hombre o mujer. Entonces me parece que sería muy importante que profundizaras un poco la idea que has expresado respecto a que la igualdad, me imagino que la igualdad formal, ya no es un principio adecuado para organizar la sociedad. Segundo, creo que también pones en tela de juicio o el punto de la discusión en el tema de la relación entre la política de representación como delegataria y la democracia directa. Las feministas también le hemos puesto un nombre a eso, le hemos llamado la política de la presencia. Quiere decir que es muy complicado que yo aquí sentada represente a las mujeres negras o a las mujeres afro o a las mujeres indígenas, y que es necesario que haya una presencia más efectiva de sus voces, de sus valores, de sus principios. La pregunta es dirigida a Luis, por favor, para que nos amplíes un poco estos temas que has planteado como temas en debate. Gracias. David, tú hablaste bastante sobre los puntos que se negocian en La Habana. A mí me parece interesante también mencionar, analizar de lo que no se negocia. No se negocia la propiedad privada, instituciones del Estado y el modelo económico. Me gustaría saber cómo tú ves justamente ese obstáculo, ¿no? O sea, desde el inicio excluía el modelo económico, las relaciones sociales de producción, propiedad, y al mismo tiempo decía, ahora vamos a profundizar la democracia, vamos a cambiar el país. Y la pregunta para Luis tiene que ver
con la relación entre la democracia en la esfera política, entre comillas, no en pensarlo en términos esencialistas, y la radicalización de la misma y una necesaria radicalización en el campo de la economía. ¿Cómo podemos realmente superar ese problema que tenemos un sistema económico que produce desigualdades socioeconómicas y al mismo tiempo digamos, hay libertades, hay igualdad formal y también político? ¿Y cómo podemos avanzar en esa lucha por una combinación de una radicalización en el campo político y en el campo económico? Gracias. ¿Cómo piensan ustedes la relación entre democracia y la subjetividad contemporánea que nace colgada en la internet? Porque he escuchado bastante del discurso de la democracia directa y de la idea de las asambleas, pero el tema es que la generación esta que ya nació dentro de la web, ya nace con su cell phone y su Facebook, su cuenta, etc. O sea, son procesos que creo que ponen un reto a la cultura política de cómo hemos aprendido a hacer discusiones cuando la gente vive, el real está cada vez más subordinado al virtual. ¿Cómo ustedes ven que es una dimensión creo muy importante y que es generacional sí, pero que se pone al futuro con todo lo que fue hablado acá de cuáles son los desafíos de la democracia? ¿Qué pasa con la democracia cuando existe la violencia de por medio? Cuando efectivamente instituciones como el Estado ejerce o incluso la clase social ejerce violencia para evitar que exista la democracia directa y la democracia y las posibilidades de instancias de articulación en una sociedad. Comienzo por lo que tú preguntaste. Mira, nosotros partimos de un hecho claro y es que un proceso de paz expresa una correlación de fuerzas, ¿cierto? Y expresa una correlación de fuerzas en la que podríamos decir que no hay una fuerza que haya logrado derrotar a la otra, ¿cierto? Aquí lo claro es que después de 50 años de confrontación, ni las FARC logró derrotar al Estado colombiano, ni el Estado logró acabar con esa organización política insurgente. Y esa correlación de fuerzas pues da cuenta también de la agenda que se puede plantear, ¿cierto? Y es muy distinto hablar de un proceso de paz y otra cosa es de un triunfo, digamos, insurreccional o de un triunfo de esa guerrilla en particular. Y por supuesto, como no estamos en ese escenario de un triunfo de una insurgencia, o de un triunfo, digamos, en ascenso del conjunto, digamos, de las fuerzas del movimiento social y populares, por supuesto que decir, bueno, aquí está en discusión el modo de producción, o digamos, cosas de ese calado es bastante difícil, ¿no? Yo creo que aquí se tiene en cuenta muy claramente que hay unos límites claros, ¿cierto?, de ese proceso de paz y de la correlación de fuerzas que expresa, sin menoscabar, sin quitarle la importancia y la relevancia a los puntos que se pueden hablar y se pueden dialogar con esa fuerza. Primera idea general. Segundo, decir que realmente yo creo que aquí nosotros tenemos que distinguir entre el discurso, si se quiere, político hacia afuera, particularmente el que ha desarrollado el gobierno durante estos 3 años de negociación, y las cosas reales que pasan en la mesa y las cosas reales que van a tener como consecuencia. Traigo a colación 2 ejemplos. El gobierno colombiano, desde lo primero que dijo en respuesta al discurso de Iván Márquez en Oslo fue: aquí no se toca el modelo económico, como tú lo dices, y 2, aquí no se va a cambiar la Constitución. El gobierno colombiano recientemente ha introducido la idea de un congresito, ¿cierto? Digamos, como de una especie de constituyente pequeña, para ponerlo en términos, digamos, que todos podamos, o de todos nuestros países. Y de entrada, ya el mismo Santos pues reconoce que los acuerdos de La Habana requieren sí o sí cambiar la Constitución del 91, ¿cierto? Entonces, digamos, eso que en principio se había dicho de que no hay que cambiar la Constitución, de que estos acuerdos a los que estamos llegando, ya el mismo gobierno se ha visto ante la cruda y tosuda realidad de reconocerlo, ¿cierto? Ahora, eso de decir de que no está en discusión el modelo de desarrollo, eso es una realidad matizada, es decir, uno no puede, en un país donde gran parte de la fórmula de acumulación de capital pasa hoy por el campo y por la ruralidad, ¿cierto? Discutir sobre el campo, discutir sobre la propiedad y discutir sobre la territorialidad, sin lugar a dudas, tiene que ver con el modelo económico. Claro,
Aquí y esto también lo insisto, conocemos las limitaciones, no estamos diciendo que entonces van a subir los salarios de todos los trabajadores o que el conflicto capital-trabajo va a desaparecer, no, ¿cierto? O que va a dejar de existir la extracción minero-energética, eso, digamos, seguramente seguirá existiendo, pero evidentemente al hablar de, insisto, de formas de democratización de la tenencia de la tierra, de formas de reconocimiento de territorialidad, como en este caso la territorialidad campesina, de dos propuestas que están muy fuertes, como las zonas de reserva campesina y las zonas agroalimentarias, ¿sí? Pues se está afectando y se está, digamos, si se quiere, atenuando la realidad del modelo económico, ¿cierto? Ahora, para nosotros una Asamblea Nacional Constituyente no es posible sin la pluralidad de proyectos políticos de país. O sea, nosotros no queremos una Asamblea Nacional Constituyente donde no esté el uribismo, ¿sí? Porque existe, digamos, es una realidad en el país, ¿cierto? Un poco como lo expresaba, o sea, como esos proyectos de sociedad que están, podemos llegar por lo menos a unos elementos mínimos en el país, ¿cierto? Y por último, por supuesto que nosotros estamos apostándole a una metodología que hemos denominado las constituyentes regionales y bueno, locales, o las constituyentes por la paz, que son ejercicios fundamentalmente asamblearios, territoriales, donde a través de metodologías de participación directa de la gente podamos construir también y desarrollar esos ejercicios que permitan en lo local efectuar esas políticas, ¿cierto? En ejercicios si quiere extrainstitucionales, pero que también sean los insumos fundamentales que podamos llevar a una Asamblea Nacional Constituyente, es decir, llegar a una Asamblea Nacional Constituyente con propuestas como la que aquí se han dicho, también de ordenamiento territoriales distintos, porque pues evidentemente la ordenación espacial tiene que ver también con la ordenación del capital y por supuesto que un ordenamiento espacial distinto es también un ordenamiento pues mucho más democrático del espacio y del territorio. Me excuso con las otras preguntas, pero realmente en tiempo es un poco difícil responder en poco tiempo. La idea de abigarramiento sirve para describir una condición en la que en el territorio de un mismo país están sobrepuestas varios tipos de sociedad, que incluye no solo una concepción del mundo, una lengua, una memoria, identidad, sino también estructuras políticas de autoridad diferenciadas, es decir, que en el país existen estructuras y espacios de vida política que no son parte del Estado-nación. En ese sentido implica que hay varios espacios políticos heterogéneos. Uno de los objetivos de la idea del Estado plurinacional, que sería el modo en que cuajó la idea de enfrentar una reforma en torno a esto, era reconocer esa diversidad de territorios indígenas, comunitarios y además sus formas de autogobierno. Ahora eso se puede hacer de varios modos y con diferentes direcciones. En el caso boliviano se ha reconocido una diversidad de 36 diferentes pueblos con su territorio y sus formas políticas, pero lo ha hecho bajo lo que se llama el principio de jerarquía constitucional. Es decir, se supone que hay un núcleo de derechos formulados en términos de derecho positivo con pretensión de universalidad, se dice que son universales, y que estos tendrían primacía sobre el conjunto de instituciones y de justicia propio de quechuas, aymaras, guaraníes y el resto. O sea, ahí hay un tipo de reconocimiento que podría ser democratización, pero en tanto mantiene la idea de jerarquía, es una forma de mantener el colonialismo. Para poder hacer un reconocimiento que sea igualitario, no basta incluir a las personas de otras culturas en el seno de las instituciones del Estado representativo, sino, a mi parecer, componer una forma de gobierno con las diferentes formas de tomar decisiones y a su vez establecer un nivel de decisiones colectivas. El segundo grupo de temas tiene que ver con igualdad, rotación.
Yo creo que cabe distinguir entre deliberación y ejercicio de autoridad política, que normalmente donde hay rotación es en el ámbito de ser autoridad, pero el ser autoridad en un ámbito comunitario o en una asamblea bajo principios igualitarios no implica que la autoridad va a decidir por todos, implica que tiene que ejecutar lo que han decidido todos. Entonces, creo que la rotación es para asumir el cargo de autoridad y no tanto la deliberación, aunque en la vieja experiencia europea, por la cantidad también la gente rotaba en el momento de deliberación. Obviamente no hay nada que garantice que aquellos que asumen la autoridad efectivamente cumplan con su deber. Creo que lo único que puede hacerlo es que la asamblea siga operando y controlando en la instancia de autoridad. Y a eso yo añadiría una otra cosa que se puede aprender bien, creo, de lo que hace el Movimiento Sin Tierra en Brasil. Y la solución que ellos aplican es rotar parcialmente, ¿no? Es decir, se queda la mitad y la mitad se va, de tal manera que la mitad que se queda transmite la experiencia a la vez que forma a los demás en las tareas de organización y de lucha. En escalas mayores yo creo que hay que pensar también un mayor grado de complejidad, pero yo creo que se puede rotar sin estar retrocediendo cada vez al principio. Una cosa bien breve sobre economía. Yo creo que la radicalización de la democracia tiene que ver con restituir propiedad colectiva de la tierra, ¿no? Por ejemplo, allá donde hay democracia directa, que son en territorios comunitarios, la clave es justamente al que hay propiedad colectiva de la tierra, porque en breve la idea que tengo es que si no tenemos algo en común, tampoco tenemos ningún interés para discutir y tomar decisiones, y no solo interés, sino sobre qué vamos a decidir si no es nuestro, digamos, aquello que sería el espacio, los bienes que tendrían que ser comunes o no. En ese sentido yo creo que la radicalización de la democracia implica avanzar en restituir propiedad colectiva de la tierra. Hay pueblos que han mantenido eso hasta hoy, están asediados hoy en casi todo el continente, y lo que cabe imaginar más, aquí no hay tiempo para avanzar en eso, es cómo en ámbitos modernos y urbanos podemos avanzar en tener propiedad colectiva que sea la base sobre la cual luego tengamos que decidir cuestiones colectivas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la radicalización de la democracia tiene que ver con cierta reagrarización de nuestros países, es decir, darle cada vez más peso. Y eso tiene que ver además con que casi todas las resistencias y límites que se le han puesto al neoliberalismo vienen de sectores campesinos y agrarios, ¿no? Luego, una última cosa, como lo que no existe es la igualdad, sino la desigualdad, no basta enunciarla, decir nos vamos a organizar bajo el principio de igualdad. Yo creo que hay que avanzar a la igualdad por la vía de la diferencia. Pongo un ejemplo. En el caso de Bolivia hay pueblos indígenas mayoritarios y pueblos indígenas minoritarios. Y los minoritarios, si no los sobrerepresentas o políticamente le das un peso mayor a su peso demográfico, el resto siempre se va a imponer por ellos y van a desaparecer en breve plazo. Yo creo que hay que pensar en términos de igualdad compleja, ¿no? Si la igualdad es un fin, no es la condición en que vivimos, en cada caso hay que pensar cómo acercarnos a eso, y eso por lo general tiene que ver con desbalancear hacia el otro lado, de tal manera que en perspectiva nos podamos acercar a la condición de igualdad. Sobre democracia internet, la verdad no podría decir nada, porque como has dicho, es una cuestión generacional y yo no conozco nada de eso.